La asociación cultural que presido vio en la excelsa figura de este sacerdote un claro motivo de ejemplo, digno de ser resaltado y valorado por su compromiso de vida, su desprendimiento material, su solidaridad, su humildad y por sobre todas las cosas, haber logrado entre la Sierra de Córdoba una rotunda y categórica transformación tanto familiar, espiritual, social y económica, a los fines de una mejor comprensión e interpretación de su aptitud eminentemente humana. Es necesario hacer una mirada retrospectiva desde el momento mismo en que vio la luz de este mundo, y para ello es menester remontarse al fértil valle de Santa Rosa del Río Primero en la provincia de Córdoba, regado por el río Suquía, para lo cual se han procurado algunas imágenes de desolados lugares que pueden ayudar a la imaginación a representarse aquel ámbito rural de Carreta Quemada, donde creció viendo a su padre en las frías mañanas de invierno labrar la tierra que constituía su principal fuente de recursos para atender las más elementales necesidades de su numerosa familia. También observaba a su madre, doña Petrona Dávila, optimizar todo el producido de la chacra y con su arteza de dúctil e ingeniosa cocinera se daba a la tarea de preparar los alimentos, la larga mesa en la que compartían sus padres, hermanos y peones de la chacra, le fue creando una costumbre de compartir solidariamente el noble alimento dentro de una simple y generosa confraternidad. Estas vicisitudes, estas vivencias, hicieron de él un hombre con una cosmovisión humana muy especial, tornándolo omnicomprensivo a toda situación humana, riesgosa y complicada, especialmente en la gente más abandonada y por ende con pobreza calamitosa, que fue, en definitiva, lo que él encontró en su curato tras tantos años de guerra. Desgranando su rosario en lo profundo de su corazón, vayan también rezando. Previo a emprender el viaje y a modo de despedida, los paisanos dicen su adiós a la casa natal del cura Gaucho, hoy museo regional y biblioteca popular. La casa orgullo de los santarroceños debe ser mantenida en su estructura edilicia año tras año, debido a la intensa humedad de la zona, pero el municipio, consciente de su importancia, no escatima esfuerzo en ello. La casa consta de dos partes, una destinada a biblioteca y la otra a museo. En esta última se conservan utensilios del propio José Gabriel e incluso la piedra que contuvo el agua para su bautismo. Hay muestras pictóricas, fotográficas y documentales relacionadas con su familia. Este lugar fue declarado en el año 1976 Monumento Nacional.
Recepción de Brochero en el curato de San Alberto. Para tomar un mero conocimiento de la situación espiritual, social y económica en que encontró Brochero los departamentos más importantes de tras la sierra, como eran San Javier y Pocho, se debe partir de la época en que comenzaron las levas para la formación del ejército de los Andes, fines de 1814, principios de 1817. Para ello debemos decir que ambos departamentos eran los más poblados de la provincia de Córdoba. La geografía de los mismos, especialmente la de San Javier, se prestaba por su abundante flora autóctona y su áspera sierra para escondite y refugio de asaltantes, desertores y todo tipo de salvajes de mal vivir. Las levas y contribuciones forzosas a que eran sometidos los habitantes estables de la zona, que subsistían de sus pequeñas economías regionales, hicieron que las familias entraran a padecer todo tipo de situaciones angustiosas. Los jueces regionales no podían contener las hordas y cuadrillas de asaltantes que constantemente asolaban la región, llevándose el ganado y robando todos los menesteres de las casas, violando y ultrajando mujeres a tal punto que las familias abandonaban casas, ranchos, para refugiarse en el monte, huyendo de los forajidos que venían en procura de sus bienes más elementales. A todo esto, el analfabetismo subía a porcentajes y cifras escalofriantes. Algunos que tenían por fuerza que oficiar como jueces pedáneos no sabían leer ni escribir, haciéndose cada vez más insostenible la situación social y económica. La demanda de hombres para los ejércitos, tanto del gobierno provincial como nacional, cada vez eran más acuciantes, injustas y desmedidas. Todo conspiraba para que la situación se hiciera cada vez más acuciante. En 1818, la lucha desencadenada entre fuerzas dictatoriales que operaban en Santa Fe y los caudillos federales Artigas y Estanislao López ponían a la nación en serio riesgo. En 1819, hasta un general destacado del Ejército Libertador, como Juan Antonio Álvarez de Arenales, vino atrás la sierra a formar milicianos en San Javier y Pocho, reclutando 4 escuadrones de 3 compañías cada uno. Esto porque San Martín pensaba atacar a los realistas del Alto Perú por distintos flancos y una columna debía ir por el norte con Juan Bautista Bustos a la cabeza. Este mismo Bustos, en 1820, luego de la sublevación de Arequito, se ve en figurillas para mantener el ejército auxiliar del norte, anclado en Córdoba, donde también tras la sierra se vio obligada a la contribución forzosa que se demandaba. Si bien durante la gobernación de Bustos se vio una mejor situación social y económica, la demanda por hombres y bienes no cesó, ya que en 1825 de nuevo se demanda gente para la guerra contra el Brasil. En 1828 se exprimen al máximo las últimas reservas de la gente que al no contar con dinero enviaba ganado en pie para la capital de Córdoba, sin imaginarse lo que le esperaba a esta zona con José María Paz, que al no lograr a su regreso de la guerra con Brasil asentimiento popular, pues la inmensa mayoría se manifestaban federales, produjo las consabidas represalias. A ello debe sumarse luego el desastre de las luchas fratricidas entre unitarios y federales, que exime de consideraciones por ser un tema archiconocido. Habíamos dicho que Brochero fue nombrado párroco del curato de San Alberto en 1869, luego de que éste se formara por bipartición del de San Javier en 1858, teniendo como sede la villa de San Pedro, por ser en ese momento el lugar más importante de tal circunscripción.
No obstante ello, solo tenía como capilla una pobre casucha y el edificio de la futura iglesia paralizado por falta de recursos. Brochero no bien llegó, levantó suscripciones, pero los vecinos se mostraron remisos a colaborar, lo que obligó al laborioso cura a batirse solo en procura de lograr un lugar digno para el culto. Así fue que al no encontrar apoyo en la propia villa, comenzó a recorrer zonas aledañas hasta de la misma vecina provincia de San Luis, en procura de ayuda para terminar la iglesia que había dejado empezada el padre Aguirre. Así se lo veía llegar luego de varios días de peregrinar con arreos de animales que le permitirían continuar con la obra. Allí es donde empieza a mostrar sus cualidades de hacedor y predicador, con el propio ejemplo de su trabajo personal, superándose a sí mismo y reflejando esperanzas en los comunes, que amalgamados en ese sustrato de calamidades que les dejaba la situación de guerra permanente, se encerraban en una negatividad absoluta de descreimiento y desesperanza. Aquí es donde ese Cristo viviente muestra sus agallas y produce una verdadera revolución cristiana a fuerza de empuje, nobleza y decencia en todo su proceder. Rendía cuenta hasta del último centavo que le daban para sus obras. Como si Dios le mandara ayuda, encontró 16 seminaristas que habían ido a vacacionar a la zona y los convenció para que le ayudaran. Con ellos terminó a los ponchazos la iglesia de San Pedro, y esto fue para él como la batalla de San Lorenzo lo fue para San Martín, que le permitió ganarse la confianza y la fe de la gente. Así logró la iglesia de San Vicente Ferrer, y en el mientras tanto convencía para llevar gente a la ciudad de Córdoba en procura de que hagan los ejercicios espirituales únicos en los que confiaba fervorosamente para lograr ese cambio trascendente de la plena apatía y desazón a la pujanza y fuerza que da el progreso. Sabía que la elevación espiritual que se lograba con las prácticas religiosas eran el único remedio para la redención de ese pueblo que encontró diezmado. Así movilizó hasta las piedras y a los 2 años de estar en el curato se vino a Córdoba con su primera tanda de 80 ejercitantes. Estos primeros fueron los mejores auspiciantes y propaladores de las virtudes obtenidas en gracia de Dios. No había invierno de frío intenso que parara estas travesías en procura de auxilio espiritual, y Brochero en todo se multiplicaba. Día a día visitaba lo que hoy se conoce en Alberdi como la Quinta Santa Ana, que era donde unos jesuitas amigos le permitían tener a buen recaudo los animales en que se transportaba la gente ejercitante. Ahí está la antiquísima capilla como testigo de su afán cristiano. Así fue como, tras la sierra, encontró el camino del bienestar y del progreso, del verdadero respeto y consideración a la persona humana, núcleo y sentido de la doctrina cristiana que él supo aplicar.
Como Brochero tenía que pasar forzosamente por la cuesta de Altautina para unir el único camino que comunicaba el sur con el norte del Curato, y como su paso cada vez se hacía más dificultoso, comenzó a reunir cuadrillas de hombres para que dejaran transitable con más facilidad para los animales estos dificultosos cerros que en lugares complicaban demasiado la marcha, tal el paso llamado Agua de los Bueyes. Al agotar sus propios recursos, acudió a la ayuda del gobierno, del cual tuvo respuesta y en muy breve tiempo logró su objetivo. Luego ya lo hizo construir en forma y ello le facilitó el arrastre a la cincha de los tirantes de Quebracho de Algarrobo desde esta reserva natural que acarreó para la iglesia de la Ciénaga de Allende como para las otras obras que tenía en ciernes. La Asociación Cultural La Vuelta del Guerrero trajo tirantes de Altautina a la cincha para mostrar a las nuevas generaciones cómo acarreaba la madera para las obras, ilustrando en la práctica la faz cultural que encierra este acontecer histórico. Aprovechando las donaciones de 4 manzanas con sus respectivas calles para plaza, iglesia, escuela, que hizo el padre Francisco Ignacio del Rosario Aguirre, Brochero, en agosto de 1875, dio la puntada inicial de la casa de ejercicio, tirando a la zanja de los cimientos la piedra que hiciera célebre la frase "te fregaste, diablo". Al comienzo la planificó de un solo patio, pero al ver el entusiasmo, la apoyatura moral y económica que recibía de la gente, decidió edificarla en mayor extensión. Sería largo pretender describir este asombroso edificio de línea neoclásica con características locales y sobrias, que albergó a miles de ejercitantes luego de su inauguración en 1877 y convocó a los más prestigiosos sacerdotes para dar las prácticas religiosas, entre ellos al padre David Luque, lo que sin duda le sirvió para que éste, conociendo el compromiso del párroco y la envergadura colosal de la obra espiritual y cultural que desarrollaba, inclinara la balanza a favor de la contribución de las hermanas esclavas del Corazón de Jesús como filial de la Casa Rectora, luego de su creación por parte de la venerable Madre Catalina de María Rodríguez, a quien también Brochero conoció cuando oficiaba como ayudante en la Casa de Ejercicios Espirituales de la ciudad de Córdoba, por ser esta congregación la que se encargaba de la organización de las célebres prácticas religiosas de San Francisco de Loyola, que marcaron para siempre a Brochero y que desde que las practicó se hizo su devoto más conspicuo, y prometiéndose a sí mismo que cuando fuera párroco de algún curato haría lo indecible por procurar un lugar para esta particular manera de elevar espiritualmente a la gente e interpretar a Jesús en toda su magnitud. Aquí estaba cumplido sus sueños más preciados. Su casa de ejercicios era ya un hecho cierto y no menos asombroso. Hasta él mismo no se explicaba cómo pudo haberlo logrado. Seguramente, cuando de a caballo llegaba a distancia de avistar semejante edificio, le daba miedo de que con el tiempo quedara inútil luego de tanto esfuerzo humano, y como una cosa trae la otra, para sofocar ese presagio dispuso la edificación de la escuela de niñas, de la cual iba a depender la casa de ejercicio. Y como la escuela le aseguraba permanencia, lo invadió de nuevo el entusiasmo y manos a la obra se dijo, viendo de nuevo la plaza cual un hormiguero en el que hasta los niños colaboraban acarreando ladrillos o llenando de agua los pozos para apagar la cal, y de nuevo Juan Ángel Aguirre, don Irineo Altamirano, don Manuel Ferreira
y don Vicente Quinteros, listos para apuntalar al cura del Progreso, a levantar la escuela, el primero llevando la contabilidad y los restantes turnándose en el manejo de la obra conforme los planos técnicos de don Fidel Gallardo y José Mallea, que fueron los que diagramaron la monumental casa de ejercicio, y en este caso con la opinión caracterizada de David Luque y José María Bustamante, que tenían vasta experiencia en la distribución de aulas, habitaciones, patios y baños, por haber ya experimentado la casa madre del Colegio Rector de Córdoba, máxime cuando las esclavas del Corazón de Jesús se iban a erigir como educadoras y a la vez administradoras de la casa de ejercicio. Lo cierto es que el 1 de marzo de 1880 abre sus puertas la pequeña escuela contigua a la casa de ejercicio, y en 1886 cobra verdadera entidad la escuela, construyéndose la magnánime obra con aportes del propio David Luque. Luego, en 1887, vio también la luz la capilla del Sagrado Corazón de Jesús como parte integrante del Colegio del Tránsito de María. Esta capilla fue de gran utilidad luego de que un violento huracán arrasara el techo de la iglesia principal el 4 de febrero de 1896. La previsión del visionario cura Brochero, que estaba en todo y logró que en la parte norte de la escuela se cultivara una quinta que tenía una superficie de poco más de 2 hectáreas, de la que extraía las frutas, verduras, leche y carne para la cocina de la escuela, lo que le permitía albergar a criaturas que vivían en ranchos aislados de la sierra y campos de provincias vecinas, y tener acceso a la educación, tal lo que él prometía cuando iba por esos lugares pidiendo contribuciones para edificar la escuela. Con ello, no hacía más que cumplir con lo prometido y lograr que esas criaturas se prepararan para lograr otra situación más ventajosa, para defenderse en la vida, sobre todo la mujer que en tales parajes repetían historias no deseadas. Brochero fue un defensor acérrimo de bancos en la escuela para estas desprotegidas almas que, carentes de toda educación y posibilidades económicas, eran segregadas y en muchos casos expulsadas, lo que provocaba en el sacerdote grandes disgustos con las educadoras, pues él bregaba para que todas las niñas pobres tuvieran su oportunidad y se empeñaba ante sus padres como garante de tal concreción. Seguramente aquellos versos de Martín Fierro le pegaban duro en su realidad cotidiana. Aquella denuncia de Hernández le zapateaba a menudo en la cruda realidad de su evidencia, y era difícil hacer entender a los cultos que en las sagradas alturas se encuentra el Creador, que enseña a cada animal a procurarse el sustento, pero más le dio al cristiano al darle el entendimiento. ¿Y qué es esto de más que le da al cristiano, eso del entendimiento? De que también se debe saber que en el ser no solo está el instinto, sino también el componente espiritual, que es el que nos hace comprensivos, solidarios, humanos con amor de hermanos, que se puede demostrar, expresar, sentir, así como lo hacía él con su sencillez y humildad, en igualdad de condiciones, sin distinción de clases sociales ni credos, predicando la estupenda doctrina cristiana con la amplitud más sorprendente. Predicaba con el ejemplo humano y en ello radicaba su acción pastoral, difícil de encasillar en los métodos que profesan los teólogos comunes. Ese era y ese es Brochero, para todos luz de cielo.